Vivimos una época de grandes cambios, pero también de soluciones. En Credijusto sabemos lo importante que son las pequeñas y medianas empresas para miles de familias y para México. Por eso, otorgamos créditos con más y mejores soluciones financieras, como esta. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Maurilio Certuche, soy director de Expomed para Informa Markets México. Y es para nosotros un placer estar reunidos una vez más en este nuevo webinar, en el cual hablaremos acerca de sistemas hospitalarios, nuevas formas de financiamiento, que estamos seguros será de gran interés para todos ustedes. Permítanme primero agradecer al patrocinador del día de hoy, Credijusto. Muchas gracias a ellos, que son la empresa que nos acompaña en este webinar. Antes que otra cosa, quisiera pedir un poco de su comprensión si es que en algún momento tuviéramos alguna falla con alguno de nuestros panelistas. Ustedes saben que dependemos de las conexiones de Wi-Fi y en ocasiones nos pueden fallar o jugar una mala pasada. Les pedimos su comprensión en este sentido. Permítanme hacer 3 anuncios. El primero es que este webinar estará siendo grabado y posteriormente estará disponible en nuestra plataforma digital de conexiones 365.com. El segundo es que todas las preguntas que puedan tener los asistentes, les queremos pedir de la manera más atenta que las puedan escribir en el chat de esta sesión que aparece del lado derecho en la parte superior de su pantalla, ya que al final de esta presentación habrá una sesión de preguntas y respuestas en la cual nuestros panelistas contestarán algunas de ellas. El tercero es comentarles que este webinar está siendo avalado por la Universidad Panamericana y el SDAI, así que todas las personas que se hayan conectado el día de hoy, se les enviará vía correo electrónico un diploma de participación para que todos puedan descargarlo y tenerlo en sus manos. Y bueno, sin más preámbulo, permítanme presentarles a nuestro moderador. El maestro Roberto Aguilera Cruz, socio de consultoría en el sector de salud y ciencias de la vida en EY México. Roberto se ha desempeñado como director de oficinas de proyecto para el diseño, definición e integración de hospitales, incluyendo la infraestructura tecnológica e integración de la arquitectura en sistemas hospitalarios. Es responsable de la revisión de cumplimiento de la implementación de los sistemas de gestión clínica y administrativa en diferentes hospitales de alta especialidad. También fungió como director del proyecto de análisis y diseño del modelo de gobierno de información para el Sistema Nacional de Información Básica en Salud de la Secretaría de Salud de México. Roberto es ingeniero en sistemas computacionales, maestro de administración de organización de salud y está certificado como profesional de la gestión de proyecto por el Project Management Institute, PMP por sus siglas en inglés. Además de que por la ISACA ha obtenido las credenciales de CISA, auditor certificado de sistemas de información, y CRISC, certificado en control de riesgos y sistemas de información. Pues sin más preámbulo, por favor, mi estimado Roberto, los micrófonos son ahora todos tuyos. Muchas gracias por estar esta tarde aquí. Adelante, comenzamos. Maurilio, muchas gracias. Te mando un abrazo y te agradezco mucho la oportunidad. A nombre de todos mis socios y equipo de salud de EY, estamos muy felices y de verdad me siento muy honrado de que nos hayas dado la oportunidad de dirigir este panel de rockstars, como les digo yo. Todos y cada uno cuentan con toda mi admiración y soy fan de los tres. Las damas primero, vamos a tener un panel integrado, como les decía, primeramente por la maestra Marcela Vázquez Coronado,
profesionista con formación en el área de salud. Ella es investigadora del Centro de Investigación Políticas, Población y Salud. Y además de que viene por la UNAM, viene por parte de Fonsalud, gerenciales, de asesoría y de alta dirección, siendo su última responsabilidad en esta secretaría la coordinación nacional, nada menos que para el diseño e implementación y operación del programa de caravanas de salud, responsabilidad en la que estuvo al frente desde octubre de 2007 hasta julio de 2013 con grandes éxitos. Como titular de ese programa tiene experiencia en materias de planeación estratégica, planeación de infraestructura, reestructuración organizativa de los servicios estatales de salud, nuevos modelos de atención, interculturalidad, lo logré decir, lo ensayé mucho, intercambio de servicios, modelos operativos, perspectivas de género, esquemas de financiamiento de servicios, y actualmente es líder en el proyecto para el Instituto Nacional de Pediatría para la realización del costeo de las intervenciones que integran la cartera de servicios del instituto. Marcela, buenas tardes, muchas gracias por tu ayuda, te lo agradecemos mucho tu participación. ¿Cómo te va? Gracias, Roberto. Gracias a todos. Buenas tardes. Todo muy bien. Gracias. Qué bueno. También nos acompaña nuestro queridísimo doctor Juan Francisco Fernández Pellón. Él es director general del Centro Médico Los Encinos. Él es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene la especialidad en salud pública. También es maestro en administración de hospitales, área en la que se ha desempeñado por muchos años ocupando diversos cargos. Fue como director ejecutivo de Grupo Ángeles Servicios de Salud y director general de Hospitales Ángeles del Pedregal. Trabajó como director de servicios clínicos en American British Cornwall Hospital, fue director médico también del Hospital de México, director del Hospital General Dr. Gustavo Vaz Prada, y también fue subdirector médico del Hospital General de la Ciudad de Nezahualcóyotl de la Secretaría de Salud. Actualmente es director general del Grupo Médico Los Encinos y director general del Despacho de Consultoría de Asesores de Servicios de Salud de gerencia hospitalaria. Doctor, buenas tardes, muchas gracias también por su apoyo, un placer como siempre saludarlo y tenerlo en este panel. Muchas gracias, Roberto, un saludo a todos y muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes esta tarde. Muchas gracias, doctor. Y para cerrar con broche de oro, mi querido Germán Van der Merch, él es director comercial de Vendor Finance de Credijusto. Tiene experiencia de más de 25 años en productos especializados de crédito, entre otros, factoraje, plan piso, flex service y arrendamiento. Ha desarrollado y dirigido la estrategia comercial en diferentes empresas transnacionales, europeas y norteamericanas, dedicadas a la prestación de servicios financieros como el CIT, Econom, DLL. Es uno de los iniciadores en la implementación del modelo de negocios de Vendor Finance en México en diversas industrias. Desde hace más de 10 años ya ha realizado acuerdos estratégicos comerciales con cientos de fabricantes internacionales y distribuidores locales. Estimado Germán, muchas gracias por ser el anfitrión de este panel. Muchas gracias a ti, Roberto. Es un gusto y un honor estar aquí con todos ustedes. Bueno, pues el título no es menor. Agradecemos a toda la audiencia. El tema del financiamiento de los servicios de salud siempre es un tema que nunca va a dejar de estar en boga. Siempre en EY consideramos que el sector salud es un sector que siempre va a tener necesidades infinitas con recursos siempre finitos. Si lo decimos burdamente, nunca va a haber dinero que alcance para un derecho humano que son los servicios de salud. Tenemos que considerar también, si lo vemos desde la perspectiva estrictamente económica, que los servicios de salud son
junto con los servicios educativos, los únicos servicios que a través de la historia y de lo que marcan las teorías económicas, en vez de bajar en su costo, siempre han ido en incremento. Siempre se está incrementando el costo de los servicios de salud, tanto por varios factores. Uno, el incremento de la tasa de vida que tenemos a nivel internacional. También porque sube por esto mismo el costo de los medicamentos, el costo de los tratamientos. Entonces, tenemos un reto mayúsculo en cuanto a financiamiento y este panel no es la excepción. Estimados panelistas, además de que cuentan con toda mi admiración, tenemos un reto muy particular. En rondas de preguntas que les tengo a cada uno de ustedes, de 5 minutos cada respuesta, queremos darle a nuestro auditorio opciones que tiene el sistema de financiamiento del sector salud para nuestro país, y más por las peculiaridades y las circunstancias que estamos viviendo en este momento. Así que, sin más preámbulo, vamos a abrir por mi estimada maestra Marcela. ¿Cómo es la estructura, maestra, del sistema público de salud, específicamente en materia de prestación de servicios de atención médica? Bueno, buenas tardes a todos. Otra vez, trataré de ser breve, 5 minutos es muy poco tiempo para poder explicar, ¿no? Con detalle sobre este tema. Pero bueno, en México, como bien saben, existe un sistema fragmentado de salud en donde de primera instancia la primera fragmentación está dada a partir de los servicios públicos con respecto a los servicios privados de atención a la salud, y ya en el sector público la fragmentación está sujeta a las condiciones laborales de cada uno de las y los mexicanos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues existen instituciones como es el Instituto Mexicano de Seguro Social, que está buscando o que atiende a la población que tiene está dentro de la economía formal, ¿no? Privada, y que a partir de un mecanismo de financiamiento tripartita, pues garantiza la atención de la salud a todos las y los trabajadores formales que están inscritos al IMSS a través de sus trabajos formales. También está el ISSSTE, que este instituto garantiza la protección de la salud de la población de los burócratas en México, y el mecanismo de financiamiento también es tripartita. Existen instituciones del sector salud más pequeñas, como es el Pemex, el Sedena, Marina, que también tienen particularmente sus servicios de atención a la salud. Y bueno, pues una institución que está prácticamente recién creada, que es el Instituto de Salud para el Bienestar, que es el que vela por la protección de la salud de toda la población que no cuenta con un esquema de seguridad social. Prácticamente, bueno, y existen otras instituciones públicas mucho más pequeñas para garantizar sobre todo la atención de la salud de pequeños grupos burocráticos, pero finalmente estas son las 6, de las 6, las 3 más importantes es el IMSS, el ISSSTE y en este caso el INSABI, que tiene prácticamente casi ya un año de que se reformó la ley y que le dio origen a su creación, prácticamente iniciando la operación a partir del 1 de enero del 2020. Muchas gracias, doctora, muy claro, muy preciso. Logró el primer reto y se lo agradezco mucho. Nos da pie para consultarle a mi querido doctor cómo está constituido el sector hospitalario privado, ya que la maestra nos habló del sector público. En el caso del privado, que es el segundo pilar que tenemos en el sistema de salud mexicano, ¿cómo está constituido ese sector hospitalario privado y sobre todo su financiamiento? Doctor Fernández Pellón. Sí, con todo gusto. Gracias, Roberto. Bueno, yo primero quisiera puntualizar que
como sistema de salud, el Sistema Nacional de Salud, si existiera el subsistema privado, pero no existe, ¿no? Lo que tenemos es una serie de hospitales y establecimientos de diferentes características y tamaños que son prestadores de servicios de atención médica, hospitalaria y ambulatoria. Empezando por que tenemos los consultorios de todos tamaños, tipos y colores por lo largo y ancho de la República Mexicana. En estos consultorios, pues los médicos generales especialistas ejercen su profesión libremente y establecen un monto de pago para el paciente por los servicios que prestan. Después tenemos los sanatorios, que cada vez se usa menos este término. Es un término que quizás ya antiguo, que viene de los pequeños establecimientos muy enfocados a la obstetricia que había en nuestro país y que después fueron evolucionando hacia hospitales al adquirir nueva tecnología y abrirlo a la prestación de otras especialidades médicas. Tenemos clínicas, igualmente son establecimientos de un tamaño pequeño a mediano, que tienen algo de tecnología, y luego vienen ya los hospitales. Entre los hospitales tenemos también chicos, medianos, grandes, centros hospitalarios de alta especialidad, con tecnología muy, muy avanzada, al mismo nivel de las grandes instituciones prestadoras de servicios de salud del sector público, como acaba de mencionar la maestra Marcela. Aquí en los hospitales tenemos dos grupos grandes. Uno, el de los hospitales que trabajan con fines de lucro, son empresas donde hay una inversión y el inversionista pues persigue tener una retribución por la inversión que hizo en ese establecimiento prestador de servicios de salud. Y tenemos los que no tienen fines de lucro, como las instituciones de asistencia privada, como son pues, hospitales como el Hospital Español, el Hospital ABC, el Hospital Escandón, el Hospital para la Ceguera, etcétera, ¿no? Tenemos innumerables instituciones que no tienen fines de lucro, no tienen un dueño, y bueno, eso no quiere decir que sean tampoco muy baratos, pero bueno, se cumple con una misión muy, muy importante en la prestación de servicios, coadyuvando a la prestación que hace el sector público en nuestro país. Pero insisto, dentro de un marco normativo de la Secretaría de Salud, trabajan todas estas instituciones sin que sean parte de un sistema, no tienen integración con nadie, ni tienen un enlace formal con ninguna otra institución. Con esto, no sé si queda aclarada esta pregunta, Roberto. Muy, muy claro, doctor, se lo agradecemos mucho. Entonces, mientras la maestra Marcela y el doctor Juan Francisco nos hablaron del sistema público y de lo que tenemos como sistema privado, respectivamente, mi querido Germán, ¿cuáles son las opciones que tienen estos dos subsistemas hospitalarios por los que son integrados nuestro sistema de salud? ¿Cuáles son las opciones que tenemos para financiar? Y muy específicamente, ¿por qué tendríamos que arrendar en estos dos subsistemas? Mira, finalmente, hoy la posibilidad que tiene hoy desde un doctor hasta un hospital para poder financiarse son muchas. Y hablando específicamente del sector privado, las perspectivas que pueda tener hoy las diferentes entidades que forman parte de este sector, como bien lo comentó el doctor Juan Francisco Fernández, realmente son muchas. Lo importante es saber cuál es el producto adecuado que se requiere otorgar desde para un médico hasta para un hospital grande y saber específicamente cuáles son las ventajas que tiene ese producto en particular. ¿Por qué un equipo puede adquirirse hasta a través de una tarjeta de crédito? Es decir, un médico puede meter su tarjeta de crédito y comprar un equipo, pero la pregunta ¿es lo adecuado? ¿Es lo correcto? ¿Es lo que se debe hacer? Hay que tomar en cuenta que sí, un equipo nuevo finalmente conlleva que comprarlo o financiarlo es
tener la pérdida de la liquidez de entrada, pierdes liquidez cuando pagas un equipo, hay equipos de todos los precios, pero finalmente significa una erogación fuerte para la institución o para el médico, pero finalmente te da mayor eficiencia, te da mayor productividad, te da mayor imagen, te da una mejor imagen ante pues todos tus clientes, las personas que van a hacerse un tratamiento ahí, sobre todo la parte de imagenología. Y bueno, finalmente esto conlleva a decir, oye, el producto adecuado tiene que ser uno que te permita no perder liquidez, que te permita tener la ventaja de tener la actualización del equipo, tener tecnología de punta y finalmente también no perder productividad. ¿Y perder productividad qué significa? En estricto sentido, la generación que tiene ese propio equipo por el ingreso que le genera al gabinete, al médico o al hospital, se pague por sí solo. El financiamiento debe estar diseñado de tal manera para que se pague por sí solo. De esa manera, nosotros podemos diseñar perfectamente un esquema de arrendamiento, en este caso, el producto adecuado para actualización de tecnología y de equipamiento es el arrendamiento. Y mediante ese esquema, podemos ir más adelante, por favor. Mediante ese esquema, podemos fácilmente darle los beneficios a los médicos y a los hospitales. El arrendamiento es básicamente la renta de un equipo en el que es la arrendadora quien compra el equipo y le da el uso y goce para un tiempo particular específico al arrendatario, y el arrendatario paga unas rentas como contraprestación por ese uso del bien. De esa manera no se requiere hacer una erogación total del equipo, se hace solamente por tal vez un 20%, y es finalmente a través de este mecanismo que se pueden diferir los pagos de una manera mensual y a un plazo que puede ir de 24, 36, 48, inclusive hasta 5 años, y que le permita al médico tener una serie de beneficios muy, muy importantes, de los cuales podríamos hablar más adelante en materia fiscal y en materia contable. Muy bien, Germán. Parece que es una opción sumamente factible para las necesidades que tiene el sector salud, pero justamente en eso me gustaría profundizar en la segunda ronda. Maestra Marcela, en el caso del financiamiento a los hospitales públicos, ¿cuáles son los retos de este sector público que deberán de abordar para garantizar la prestación de los servicios con calidad y oportunidad? Bueno, en específico con respecto a la pregunta que me haces, me parece muy importante poner a todos en contexto. De primera instancia, en temas de política pública, desgraciadamente en México, cada inicio y cada término de administración, pues es como el volver a empezar y realmente existen muy pocos programas y estrategias que mencionar de una manera muy puntual. Hubo una modificación a la Ley General de Salud y que se publicó el 29 de noviembre del año pasado, en donde se cancela el Seguro Popular y se crea el Instituto de Salud para el Bienestar, pero específicamente con respecto al tema de la prestación de servicios, también se garantiza ya por ley la gratuidad de la atención, y eso, bueno, evidentemente genera grandes expectativas a la población no derechohabiente, pero también genera muchos retos a la prestación de servicios. Por otro lado, bueno, pues también otra situación que hay que destacar
es que evidentemente al haberse cancelado los beneficios de los burócratas de tener seguros de gastos médicos mayores, bueno, pues esto también obliga sobre todo al instituto, al ISSSTE, de fortalecer su capacidad de respuesta. Y evidentemente, pues una situación que no estaba contemplada, que es el tema de lo que todos estamos viviendo actualmente, que es el tema de la pandemia, pues también ha generado impactos directos e indirectos con respecto a la capacidad de respuesta del sector público. Y en ese sentido, bueno, pues es muy importante también mencionar que hoy por hoy, a partir de todos estos fenómenos, pues se hace necesario que los hospitales, en general, las instituciones prestadoras de servicios de salud puedan garantizar su financiamiento a partir del conocimiento de cuáles son los costos de los servicios que prestan. Para el primer nivel de atención es muy sencillo, ¿no? Pero se vuelve mucho más complejo el que las instituciones públicas, los hospitales generales, los hospitales de alta especialidad, pues deban de determinar mecanismos para conocer los costos, cuánto les dan para que a partir de ello puedan recibir los presupuestos adecuados para organizar atención de manera óptima, de manera oportuna y con calidad. En ese sentido, bueno, pues a diferencia de los hospitales privados o de las instituciones privadas, pues la brecha entre el costo y la tarifa, ¿no? Es cero. Finalmente, los costos, ¿no? Los hospitales públicos en estricto sentido no venden servicios, ¿no? Con fines de lucro, y evidentemente lo único que sí se tiene que garantizar es que tengan los recursos suficientes para poder garantizar una atención de calidad. Y de calidad implica que evidentemente cuenten con todos los medios para poder operar. Eso es en la parte general. Todos, inclusive tanto hospitales públicos como privados, pues evidentemente todos operan a partir de procesos de atención, y estos son los mecanismos para poder estandarizar la práctica clínica, pero para también poder tener control de los gastos, ¿no? Y de los recursos que se necesitan para poder atender a la población, dependiendo de del padecimiento, del diagnóstico que tenga. Efectivamente, no puedo estar más de acuerdo con usted, maestra. Muchas gracias. Doctor Juan Francisco, en el caso del sector hospitalario privado, ¿cuál es la situación actual que nos puede compartir tras pandemia en cuanto a la demanda y financiamiento? Voy a empezar por la parte de financiamiento. En la atención médica privada tenemos un alto porcentaje de la población que cubre sus necesidades de atención médica con el pago del bolsillo. Sacan el dinero de su bolsa y de ahí pagan desde medicamentos en una farmacia, una consulta, una atención hospitalaria, hasta donde pueden llegar. Y bueno, a lo mejor tenemos un segmento muy pequeño de la población que tiene la capacidad de compra de servicios de lo más alto nivel en México y fuera de México también. Pero la generalidad es esto. El problema del país es que no tenemos a toda esta casi, no sé, 40% de la población mexicana que no tiene seguridad social, pues tiene que acudir o a las instituciones públicas que no son, que están dentro de la Secretaría de Salud o del INSABI, y tienen que acudir a hospitales privados de diferentes niveles. Después tenemos otra porción de la población muy pequeña, estamos entre 4 y 5% de la población mexicana que tiene una cobertura de una aseguradora de gastos médicos mayores. Y pues los hay desde unos seguros con una suma asegurada muy limitada hasta los que no tienen límite, ¿no? Que tienden a desaparecer del mercado porque pues ya no resultan costeables financieramente para las compañías aseguradoras. En la parte de seguros, ante el alto costo de la atención médica privada hospitalaria, las aseguradoras han empezado a poner muchos topes. Poner topes por atención de una enfermedad, de un procedimiento quirúrgico,
poner redes médicas de prestadores que aceptan un tabulador definido para trabajar con ellos, hospitales que entran a una red hospitalaria para darle servicio a esa aseguradora y con eso tratar de controlar el alto costo de la atención médica privada. Después tenemos las ICES, que son instituciones de seguros especializados en salud, y estas ICES hacen planes integrales o han tratado de hacer planes integrales de salud que cubren desde la atención primaria, la consulta, el pago de medicamentos en atención ambulatoria y la hospitalización y la rehabilitación. No son baratos, no hay tantos, no ha podido desarrollarse bien este segmento del seguro privado. Y luego tenemos las administradoras que se han enfocado justamente, como bien lo dice, administrar los recursos financieros que destinan las instituciones financieras de este país desde cuando empieza esta reversión de cuotas, desde que nace la Seguridad Social en 1943. Y bueno, pues ahí empiezan algunas pocas instituciones y se van adhiriendo todo el sistema bancario y financiero del país a este sistema de encargarse del pago de la atención médica hospitalaria, primero, segundo nivel, tercer nivel, rehabilitación para los derechohabientes que trabajan en sus instituciones. Hago hincapié, son derechohabientes del IMSS, todos ellos son instituciones privadas y son derechohabientes del IMSS, pero revierten la cuota de atención médica y se atienden en el medio privado. Eso manejan las administradoras de salud. Y luego tenemos el esquema de la subrogación de servicios que las instituciones públicas, desde que nacen, al no tener instalaciones para tener una cobertura en el último rincón del país, se valen de la iniciativa privada, de las instituciones privadas, de los médicos privados, para poder cubrir esta obligación que tienen de prestar servicios de salud a sus empleados y beneficiarios. Entonces, esta es la parte del financiamiento. Tenemos ¿qué ha pasado con la pandemia? Desde que inicia la pandemia, pues al cerrarse todas las instancias generadoras de recursos en este país, de cerrarse hasta el transporte público en buena medida, esto hace que disminuya la demanda de servicios médicos por temor a enfermarse. Los pacientes no van a los hospitales, no van a consulta con su médico privado. Esto provocó que hubiera un florecimiento importante de la consulta virtual, ¿no?, a distancia, y que ha sido bastante exitoso. Esto ha llevado también a los médicos a tener que bajar los montos el costo de la consulta que brindan. Han disminuido sus ingresos por tal motivo. Pero en todos los hospitales privados también han disminuido los ingresos. Cuando empieza la pandemia, llega a México, se hace un convenio entre las asociaciones de hospitales privados que hay en México, que hay desde la Asociación Nacional, y hay unos consorcios, alguna otra que hay en el Bajío y en el norte del país. En fin, todos estos hospitales hacen un convenio con el sector público y se comprometen a atender todas las urgencias médicas no COVID, ya que el COVID lo está atendiendo el sector público en todos sus hospitales y en todas las transformaciones que hicieron de áreas de hospitales que no eran de hospitalización, pero para dar cabida a todos los posibles pacientes que podían llegar, así como los hospitales que tenemos transitorios, como en el Centro Banamex, como en el Autor, que se han tenido que realizar para atender COVID. Hay una disminución del ingreso familiar. ¿Por qué? Pues por pérdida del empleo, porque en muchas instituciones, ante la situación de la pandemia, se vieron obligados a recibir la mitad del sueldo que venían percibiendo. Todo lo que es el comercio informal, pues dejó de trabajar, dejaron de tener ingresos. Las pequeñas comercios que hay por todo el país, que quizás tienen 2 o 3 empleados, se vieron obligados a cerrar y tener que seguir pagando
un sueldo a sus empleados, pagar los gastos fijos directos que tienen todos estos establecimientos. Entonces ha habido un empobrecimiento general de la población, yo diría, y esto ha repercutido en la demanda de los servicios de salud. Yo creo que tiene 2 o 3 semanas que ha empezado otra vez a generarse la demanda de cirugía programada, de internamientos programados y de atención de otros padecimientos no COVID en los hospitales privados. Apenas empieza a levantarse esta gran caída que tuvo todo el sector por motivo del COVID. Y bueno, pues por otro lado tenemos un grupo grande de personas que dejaron de trabajar, que perdieron su trabajo y perdieron su derecho a biencia. Si bien También es cierto que hay un tiempo de cobertura después del trabajo, esta se acaba en 3 meses. Entonces, es una población, a lo mejor entre 4 o 5 millones de personas que ya no van a tener atención médica en la seguridad social por este motivo. Entonces, todo esto nos obliga a pensar en crear estrategias para poder revertir esta situación, ¿no? definitivamente, doctor. Nada más cierto de lo que usted bien nos detalla. En un resumen muy sintético, por un lado nos comentaba la maestra Marcela, tenemos un sector público que si bien opera servicios de salud, es prestador de servicios de salud sin fines de lucro, pero tiene que controlar sus costos por la alta demanda que se viene y las curvas que se van a encontrar con lo que usted comenta de toda la situación económica del lado privado. Y en este sentido es donde nos surge saber, mi estimado Germán, ¿cómo funciona el modelo aplicado de la compra de equipo médico y cuáles son sus beneficios ante los retos que ya nos expusieron la maestra Marcela y el doctor? Sí, sin duda, gracias Roberto. Mira, hoy sin duda el foco es optimizar recursos, el foco es tener mayor nivel de productividad, bajar costos en la medida de lo posible y bueno, mantener o incrementar los niveles de calidad hacia los usuarios. Yo lo primero que diría es, tienen que acercarse con una arrendadora que conozca su negocio. Que conozca su negocio no solamente es que conozca desde cómo opera un médico hasta cómo funciona un gran hospital, pasando por los gabinetes, pasando por las clínicas medianas, pequeñas. Finalmente hay que acercarse a una arrendadora que los entienda bien, que entienda bien cómo es su negocio y también que entienda bien cuáles son los equipos y cómo funcionan los equipos y cuál es la depreciación comercial de esos equipos. Hablábamos que el arrendamiento es un esquema, sí, de financiamiento, pero en realidad es una compraventa, es la compra que se hace de un equipo por parte de la arrendadora hacia y se le da el uso y goce hacia el arrendatario. Como pueden ver en el slide, hay diferentes modalidades. El arrendamiento no necesariamente es para comprar equipos solamente, sino también puede funcionar para hacer líquidos tus activos. Si tienes hoy activos que compraste hace 1 año, hace 2 años, y que finalmente requieres hoy liquidez, porque finalmente la coyuntura te está llevando a requerir liquidez, puedes optar por venderle ese equipo a la arrendadora y la arrendadora compra el equipo a un valor determinado de mercado y te lo paga. Y al día siguiente finalmente empieza a darte el uso y goce del equipo y tú puedes tener el uso y goce tal cual como si nada hubiera pasado, pero tienes la liquidez y tienes además el beneficio que estás pagando unas rentas deducibles de impuestos 100% durante el plazo finalmente acordado. Y bueno, finalmente también la modalidad que, insisto, como es una compra-venta, el arrendamiento puro también existe una modalidad de pagos anticipados. Cuando tú estás comprando un equipo que tu proveedor te exige ciertos anticipos, también hay esa facilidad para que la propia arrendadora sea quien pague esos anticipos y tú no te descapitalices mientras el equipo se fabrica o en su caso llega hasta territorio nacional o te lo instalan. Entonces, hay que entender el mercado, hay que entender cómo funciona, cuáles son los mecanismos que se requieren y también conocer muy bien el equipo. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Germán. Creo que ha sido hasta aquí muy valioso y además hemos logrado eh, más o menos el reto del tiempo que tenemos. Hemos planteado la problemática, Germán nos ha ofrecido soluciones muy prácticas al corto plazo. Para cerrar, mi estimada Marcela, maestra, ¿nos podría platicar sobre la reciente experiencia de colaboración conjunta entre el sector público y los hospitales privados para la atención de los pacientes del sector público en el marco de la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2? Sí, muchas gracias. Roberto, ya lo comentaba de manera muy general Juan Francisco. eh, el- el- la estrategia de subrogación de servicios de los hospitales públicos hacia los hospitales privados no es algo nuevo, es algo que inclusive ya tiene décadas, ¿no? Hace algunos años hice una revisión de toda la subrogación de servicios que hacían específicamente los. Perdón que te interrumpamos, Marcela, pero no te escuchamos. Es el IMSS, el ISSSTE, el INSABI, la Secretaría de Salud, Sedena, Marina y Pemex, con específicamente 226 hospitales en todo el país que se lograron adherir a través de estar en el marco de tanto la Asociación Mexicana de Hospitales Privados y el Consorcio de Hospitales Privados. En ese sentido, bueno, pues la idea de este convenio que se ideó, que se planeó y que finalmente llegó a su formalización a través de un acto con el presidente de la República, poder resolver la atención en función de la oportunidad y la calidad de pacientes que tuvieran, pacientes ellos o ellas que tuvieran enfermedades de alta frecuencia, ¿no? De alta rotación en las instituciones públicas. No fueron todas, porque realmente era muy complejo el poder abrir las puertas de los hospitales privados para atender cualquier tipo de intervención. Pero de primera instancia, bueno, se los voy a decir exactamente cuáles fueron las intervenciones, cuáles son las intervenciones que entran en el amparo de este convenio, que finalmente el primero y más importante es la atención del parto, embarazo y puerperio, las cesáreas, las enfermedades del apéndice, hernias complicadas, úlceras gástricas y duodenal complicadas, endoscopías y colecistectomías. Prácticamente estas son intervenciones muy frecuentes, pero que tienen baja ¿cómo se llama? Utilización hospitalaria, me refiero pocos días dentro de un hospital, no llegan a tener demasiadas complicaciones y finalmente, bueno, son de las que más frecuente, llegan de manera más frecuente a las instituciones públicas. Finalmente, los dos motivos por los cuales se impulsa este convenio, primero es dejar atender a las mujeres embarazadas, este fue como el principal objetivo, que pudieran ser atendidas de manera oportuna y sin ningún riesgo de poderse contagiar de COVID, ¿no? Finalmente, también tenemos que comentar que para poder tener el sector público capacidad de actuar de manera oportuna para la atención de la pandemia, en abril, cuando se firmó el convenio, que todavía no sabíamos cuál iba a ser el comportamiento, ¿no? El incremento de casos y cómo se iba a comportar la pandemia, finalmente, pues, sí, Maestra, me parece que la dejamos de escuchar. Hola, hola. Maestra, creo que nos perdimos el cierre. Bueno,
Creo que nada más nos perdimos el cierre, pero me voy a permitir regresar rápidamente antes de su cierre con Germán. Me parece que con lo que nos comenta la maestra Marcela, hay algo muy importante que nos gustaría que nos complementes, Germán, acerca justamente otra vez del modelo aplicado a la compra de equipo médico para sector privado, ahora que tienen este reto de además complementar los servicios públicos, por lo que bien nos comenta Marcela del convenio que firmaron. Exactamente, Roberto, gracias. Mira, sí, hablábamos de los beneficios que tiene el arrendamiento y que no solamente tienen beneficios en términos de no descapitalizarse, sino que además te dan el beneficio de que tienes una estrategia fiscal ahí enfrente de ti, es un instrumento financiero que te da una estrategia fiscal. Los pagos que tú lleves a cabo como contraprestación por el uso del equipo, que se llaman rentas, son 100% deducibles. Hoy por hoy, las posibilidades que tienes para deducir, ya sea como persona física, con actividad empresarial o como institución, realmente son limitadas. Y la mejor opción que tienes hoy para modernizarte, para ser más productivo, para generar mayor imagen con tus pacientes, para ser mucho más eficiente y estar en la punta de la tecnología, es el arrendamiento. Y además te da ese beneficio que hoy por hoy las posibilidades son limitadas y a través del arrendamiento puedes bajar sustancialmente tu base gravable. Y hoy por hoy que ya se están haciendo, seguramente sus contadores están haciendo números para ver cuánto van a pagar de ISR el próximo año. Es un buen momento para que tomen en cuenta esta opción. No es necesario, acuérdense que los activos, los equipos están ahí para también solucionar problemas y están ahí no solamente para servir y para funcionar, sino también para darles un beneficio. Y ese beneficio está básicamente en términos de que vas a tener un flujo constante, vas a poder inclusive cubrir esa renta con la generación que tenga de ingresos específicamente ese equipo. Y por el otro lado vas a tener el beneficio de la deducibilidad. O sea, prácticamente de cada peso que tú pagues de renta por un equipo arrendado, pues prácticamente te vas a ahorrar 30 centavos, ¿no? Es decir, 30 centavos se van finalmente a la deducibilidad, pero te van a ahorrar el que tengas una base gravable más allá de lo que tú hayas esperado tener. Y finalmente todos estos privilegios del propio arrendamiento van dirigidos a que es un producto específicamente diseñado para este tipo de equipos, para este tipo de mercado, para este tipo de empresas, para este tipo de médicos, y nos permite tener en gran medida, nosotros como Credijusto somos una arrendadora que está muy, muy especializada en esta parte específica del sector médico. Conocemos muy bien los activos, sabemos perfectamente bien cómo arrendarlos, cómo financiarlos, cómo estructurar las operaciones. Y finalmente esto permite que todos los beneficios que tengas en términos de competitividad, de no perder liquidez, lo tengas a través de este financiamiento. Hoy por hoy hay que pensar en ideas alternativas. Hoy por hoy hay que pensar en optimizar los recursos financieros. Hoy por hoy hay que pensar en ser mucho más productivos, ser mucho más eficientes, dar mucho mejor servicio a sus usuarios, a sus pacientes. Y la realidad es que todas estas preguntas, todos estos cuestionamientos específicamente se resuelven a través de este instrumento financiero que tiene tantos beneficios. Wow. Realmente todas las ventajas es de las cosas que nos endulzan a los oídos en el sector salud. Me quedo con 30 centavos de cada peso que invierto. Es una solución que va a ayudar mucho al sector salud mexicano. Muchas gracias, Germán. Para cerrar, doctor Juan Francisco, si nos ayuda, por favor, rápidamente, 2, 3 minutos, diciéndonos qué estrategias considera usted de subsistencia para los sistemas hospitalarios
adicionales a lo que ya nos hicieron favor de comentar la maestra Marcela y mi querido Germán. Bien, yo creo que en primer lugar y ante la situación que tenemos económica en el país, tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que sentarnos, discutir con todos los proveedores de insumos para la salud, para poder tener mejores precios de adquisición, mejores planes de crédito y poder bajar los precios de venta de los servicios a la población y con esto darle más acceso a la población a los servicios. Esa es una parte muy importante. Otra, yo creo que tendríamos que prorrogar o buscar que se prorrogue este convenio entre los hospitales privados y el sector público. Sabemos que hay un rezago de la cirugía programada en las instituciones, sobre todo de seguridad social, hay un gran rezago, hay un retraso, listas de espera de meses para poder acudir y recibir un tratamiento quirúrgico principalmente, inclusive a veces para algún diagnóstico hay que esperar 3-4 semanas una resonancia magnética. Vamos, el sector privado tiene toda la posibilidad de ayudar a los mismos costos que tenemos en el sector público y vendérselos a esos niveles los hospitales privados al sector público y con eso agilizar todo ese rezago que se tiene de atención médica electiva principalmente del sector público. Por otro lado, tenemos que buscar acuerdos con las aseguradoras y con las administradoras para, con estas estrategias de paquetes quirúrgicos, de paquetes de atención médica, grupos médicos que acepten ciertos tabuladores de honorarios, podemos lograr que existan nuevas pólizas de gastos médicos mayores que sean más accesibles a la población. Es un producto muy caro. Entonces tenemos que buscar la forma de abaratarlo, sacar planes de seguros para cierto tipo de padecimientos, como cáncer de cualquier tipo, como las enfermedades crónico-degenerativas, que sean cubiertas por un plan que pudiera ser mucho más accesible a la población. Y con esto tendríamos un mayor flujo de pacientes y de movimiento y de ingresos finalmente en el sector privado, y con esto ayudaríamos también a la resolución de los problemas de salud de la población en una forma más sistemática. Definitivamente. En un camino hacia un sistema nacional de salud, ¿no? Definitivamente, doctor. El punto sería precisar a través de la alineación de los prestadores con los pagadores. Completamente de acuerdo con usted. Muchas gracias, doctor. Mi querido Germán, antes de pasar a las preguntas de la audiencia, me permitiría pedirte si nos pudieras aterrizar con un ejemplo muy práctico de realmente cómo puede llegar a funcionar el arrendamiento a muy grandes rasgos para ya pasar con las preguntas de la audiencia antes del cierre. Muchas gracias, Germán. Gracias, Roberto. Sí, lo primero es que se acerquen a su arrendadora y busquen finalmente el arrendamiento que ustedes están buscando. Que la arrendadora les haga el modelo y el tipo de producto específico que ustedes requieran, con el plazo, la estructura, el monto de las rentas, etcétera, etcétera. Algo que no comentamos y que es importante es que en el arrendamiento puro hay un residual y entonces hay un porcentaje del valor del equipo que prácticamente no se amortiza, y eso permite también que las rentas sean mucho más bajas. Entonces, la realidad es que ustedes como usuarios escogen el equipo, determinan finalmente la marca, el proveedor, y la arrendadora se adecúa a las condiciones comerciales que se han acordado en términos de plazo de pago, en términos de anticipos, etcétera, etcétera. Y finalmente, a través de esto, una vez que se tiene ya aprobada la línea específicamente de arrendamiento, porque finalmente el arrendamiento debe analizarse como un producto de crédito en términos de solvencia del arrendatario, que tenga la solvencia suficiente para hacer frente a los pagos durante el plazo del arrendamiento. Finalmente, teniendo esa aprobación, es la arrendadora quien compra finalmente el equipo al proveedor y inmediatamente se firma un contrato de arrendamiento
con el arrendatario. Se establecen finalmente las condiciones para llevarlo a cabo y una vez que se tiene firmado este contrato, la arrendadora paga, desembolsa la cantidad correspondiente hacia el proveedor y el proveedor finalmente entrega el equipo al arrendatario. Dentro de todo el planteamiento del arrendamiento, existen seguros, por ejemplo, el seguro de riesgo específicamente para el equipo, para salvaguardar el equipo. Y por el otro lado también se aplica un seguro de vida, inclusive en un momento dado, si el médico tiene algún tema o finalmente fallece por alguna circunstancia, se cubre finalmente la totalidad del arrendamiento. Entonces, tiene muchas ventajas. Es todo un paquete perfectamente bien armado, hecho a la medida específicamente de los requerimientos de cada tipo de entidad y de persona física que forma parte del sector salud. Y bueno, arrendadoras como Credijusto finalmente saben cómo hacerlo porque conocemos el mercado, conocemos los equipos, inclusive tenemos acuerdos con gran parte de los más importantes fabricantes y distribuidores de equipos médicos. Entonces, sin duda, podemos armar un traje a la medida perfecto para que todos los beneficios que tiene el arrendamiento, de lo cual ya hablamos, los puedan ustedes tener en términos tanto de flujo como desde el punto de vista fiscal. Yo creo que así como yo, mucha gente de la audiencia no sabía que teníamos tantas ventajas para los participantes del sector salud como este seguro de vida que también incluye el arrendamiento. Muy importante, Germán, muchas gracias. La verdad es que nos queda prácticamente nada de tiempo. Hay muchas preguntas de la audiencia, todas muy interesantes. Me voy a permitir hacer uno, máximo dos al panel. Nos preguntan ¿cuáles son los factores más relevantes que provocan una elevación de los costos en los hospitales? Entonces, por efectos del tiempo, me voy a permitir preguntarle a mis amigos y colegas del panel un factor por cada uno de ustedes, y empiezo con la maestra Marcela. ¿Cuál sería el factor principal que usted quisiera dejar en la mente de la audiencia como el más relevante que para usted provoca una elevación en los costos de los hospitales? Bueno, de primera instancia me parece que el que no estén estandarizados los procesos de atención obliga, o sea, pueden derivar a que existan de manera indiscriminada utilización de recursos, ¿no? Entonces es muy importante determinar procesos de atención muy claros y que sean de observancia de los clínicos. Ese sería uno. Muchas gracias, doctor. Si tuviera que escoger uno y solo uno para dejarle a la audiencia en el top of mind, independiente al que comenta la maestra Marcela, ¿cuáles quisiera dejar, doctor? Y por supuesto, yo creo que un factor muy importante es la dependencia de tecnología que nos llega en dólares o en euros. Tenemos un costo de la moneda extranjera muy alto, estamos pagando mucho por $1 o por €1 y tenemos que comprar la tecnología de esos precios. A pesar de entrar en sistemas de arrendamiento, pues lo hemos hecho y lo hacemos y es una gran ventaja hacerlo. Sin embargo, pues tenemos que pagar a tipo de cambio, ¿no? Entonces, si lo pactaste cuando estaba a 18 pesos y ahora llegó hasta 24 y anda rondando los 22 otra vez, bueno, pues tienes que pagar ese precio, ni modo, ya te encareció un buen porcentaje que lo vas a tener que trasladar a tu precio de venta. Correcto. Ese es un factor muy importante. Digo, hay muchos otros, pero ese es, yo creo que crucial. A tu costo de venta o a tu costo de prestación del servicio. Mao, Germán, ¿algún otro factor que consideres dentro de tu experiencia? Totalmente de acuerdo con el doctor Fernández. Finalmente, esa es mi respuesta. Los equipos médicos tienen mucha tecnología atrás y hay una investigación tecnológica atrás muy fuerte y eso genera costos altos, genera costos muy altos. Y sí, sin duda la fluctuación en el tipo de cambio hacia arriba conlleva tanto para dólares como para euros
que los costos finalmente se vayan hacia arriba. En términos de específicamente el arrendamiento, los arrendamientos se pueden hacer en dólares, se pueden hacer en pesos. Y bueno, sí, efectivamente se acuerda un tipo de cambio al momento de pagar el equipo y ese es el precio que se queda estático en pesos durante toda la vida del arrendamiento, aunque finalmente ya los pagos los puedes hacer en moneda nacional y ya no tienes que estar dependiendo de esas fluctuaciones de tipo de cambio. Realmente yo reitero el estar completamente feliz y complacido de haber tenido la oportunidad de platicar con todos ustedes. Simplemente para el cierre, compartir con la audiencia. En EY somos firmes creyentes de que este trabajo no se va a dar de la noche a la mañana, ni va a ser una sola solución la que nos haga transformar nuestro sistema de salud mexicano. Es, como lo hemos hecho en este panel, con la convergencia y la integración de distintos sectores y subsectores. Aquí tuvimos la participación y la aportación tanto del sector público como del sector privado y del sector financiero, que vamos a lograr integrar soluciones que realmente nos ayuden a mejorar la salud de nuestra población y a transformar nuestro sistema de salud mexicano. Agradezco mucho a Expomed y paso sus micrófonos, reiterando mi agradecimiento a todos los panelistas. Les mando un abrazo y les deseo lo mejor, que continúen con salud a salvo en compañía de los suyos. A toda la audiencia, muchas gracias. Gracias. Gracias, Roberto. Muchísimas gracias a este increíble panel. Muchísimas gracias a la maestra Marcela Vázquez Coronado, al doctor Juan Francisco Fernández Pellón, al licenciado Germán Van der Merch, por habernos acompañado esta tarde con este tema tan importante, que estoy seguro fue de gran utilidad a todos los asistentes. Han recibido información sumamente valiosa y estoy seguro que les será de gran utilidad. Y por supuesto, muchísimas gracias a nuestro moderador, el maestro Roberto Aguilera. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ahora, permítanme también agradecer a nuestro patrocinador, a Credijusto, que estuvo el día de hoy con nosotros. Aquí se encuentra este slide con los datos de ellos. Si alguien quisiera tener algún tipo de contacto, algún tipo de asesoría, ahí está la información para que puedan ir directamente hacia ellos y puedan tener una mejor información acerca de algún tipo de crédito. También queremos agradecer al SDAI, a la Universidad Panamericana, quien es el aval de este programa y todos nuestros webinars que realizamos en Expomed a través de su maestría de dirección en instituciones de salud. Muchas gracias también al SDAI. Bueno, si les interesa saber más temas acerca del sector cuidados de la salud en México, los invitamos a que visiten nuestra página de expomed.com o conexiones365.com, en los cuales podrán encontrar ustedes artículos de actualidad. Los webinars que realizamos se encuentran grabados ahí, entonces podrán encontrar toda esta información en el momento que ustedes deseen. Una vez más, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a este panel. Son ustedes muy amables de habernos acompañado, a toda la audiencia. Buenas noches, cuídense, sigan en casa y no bajemos la guardia. Gracias a todos. Gracias, Mauricio. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.